le hemos compartido con Alfredo y nos disponibilizamos a nuevas preguntas que puedan surgir después de la charla. Pero hoy lo que queríamos era ver quizás esta visión de una cierta secuencia, cómo se enfrenta y se gestiona la crisis en el primer momento. Chile es un país que ha pasado por muchas crisis, a veces desde los terremotos y tsunamis y crisis dramáticas, la crisis del estallido social desde octubre, y ustedes no están ajenos a estos modelos de gestión de crisis, pero esto tiene características muy particulares que pueden llevar al confinamiento de toda una sociedad o a un impacto muy, muy dramático en una cantidad de industrias. Pero lo segundo es viene la crisis, va a pasar, cómo uno se empieza a preparar para la recuperación y empieza a haber mucho debate sobre la forma que podrá tener la recuperación, y vamos a comentarlo en un momento. Pero también queríamos mantener, y sobre todo dado vuestro rol, la visión de lo que pasará una vez que incluso pase el repunte, es lo que viene después, porque creo que todos estamos sintiendo que hay va a ser una sociedad y paradigmas de negocios distintos en muchos aspectos, fruto de la aceleración en la adopción de muchos modelos o comportamientos o herramientas que estaban quizás conocidas, pero se va a acelerar para no volver atrás. Creo la propia efectividad de lo que están haciendo ustedes hoy, de tener una charla profunda de contenido de manera virtual, es también un ejemplo de lo que va a pasar. Y decíamos de España, porque España el día 1 fue el 1 de marzo, y hoy en España sentimos que estamos en el día 25. El gobierno acaba de extender el estado de excepción y de emergencia hasta el 11 de abril, hasta el fin de Semana Santa. No se sabe si se va a extender, hay una expectativa quizás de que no, pero los impactos van a perdurar en los siguientes meses, y sí las empresas empiezan ya aquí a pensar en esa preparación de la recuperación del repunte y lo que venga después. Es cierto que el foco en esta primera etapa, consistente con lo que ustedes dijeron, es las personas y la salud, en particular por la naturaleza del fenómeno, la estabilidad de las operaciones, pero luego uno empieza a preguntarse qué viene, y este era un poco el espíritu, ¿no? Una breve reflexión, Jorge, si me permites, viendo los resultados que han salido de esta encuesta que proponía Alfredo, y aprovecho para darle las gracias a Alfredo por la invitación y la oportunidad de participar en este foro. Hace unos días hicimos algo similar, en este caso con un foro de IBEX 35, las mejores 35 empresas españolas, y con preguntas parecidas, si piensan cómo evoluciona esto 2 o 3 semanas después de donde está hoy Chile, que es el gap que de alguna manera entendemos que puede haber entre los dos países a día de hoy, lo que nos encontramos son con dos cambios fundamentales. El primero, en cuanto al horizonte temporal de ese impacto negativo que supone para las organizaciones, cuanto más entendemos la crisis, cuanto más dentro estamos, más optimistas somos, no en la dureza, porque lamentablemente es muy dura, sino en cuándo podremos volver a trabajar con normalidad. Si yo esa pregunta la hacía a los ejecutivos y a los directores hace 2 o 3 semanas, hablaban de 6, 8 o 12 meses de horizonte temporal. La gente ahora está empezando a entender que en el mes de mayo, en el mes de junio, va a haber que volver a trabajar con normalidad y va a haber que apretar el acelerador, ¿de acuerdo? Entonces, creo que cuanto más conocemos lo que nos pasa, más optimistas somos en el cuándo podremos recuperar cierta normalidad. La segunda es el teletrabajo. Nosotros ahora estamos en porcentajes del 80-90% de plantilla en teletrabajo. La curva de aprendizaje que nuestras compañías están recorriendo durante estas últimas semanas en eficiencia en ese teletrabajo, luego les daré algunos ejemplos, ¿no? En consejos de administración que se están realizando de manera absolutamente virtual, es sorprendente. Entonces yo les animo a que bueno, nunca es tarde para aprender, a que llevemos al máximo toda la potencialidad de herramientas como Zoom o como otras muchas, porque una vez que se toma costumbre es sorprendente la cantidad de cosas que se pueden hacer en remoto sin discontinuar las operaciones, y en el fondo es la contribución que todos podemos hacer para que la economía sufra lo menos posible dentro de este escenario. Dos comentarios breves, Pablo. Uno, un cierto caveat, y creo primero las buenas noticias que dices que con el conocimiento, la práctica y la adopción uno empieza a imaginar esa recuperación que puede ser más en el verano en España. Lo que juega menos a favor en el caso de Latinoamérica y de Chile en particular es que esto se está lanzando, empezando el otoño y el invierno, que son
es una Correcto. época donde no va a ayudar, obviamente, a que se mitigue Correcto. entonces, puede ser que esto se pudiera extender en el caso de Chile, ¿no? Y lo último en esta lámina, esta sensación, lo habremos oído con todo lo que pasó, con lo que hemos vivido en transformación digital, la new normal, una nueva normal de modelos de trabajo y de relación de empresa y sociedad. También muchos líderes lo empiezan a ver como una oportunidad de algunos de los elementos que habían sido cuestionados del sector de empresas en su relación y responsabilidad con los fenómenos de desarrollo y de afiliación con la sociedad, en función de cómo se reaccione y la originalidad y ambición de adoptar estos cambios, puedan fortalecer algunos de estos elementos de una nueva relación empresa y sociedad. Ojalá así fuera. En la siguiente lámina, Pablo, sí, creo que no vamos a hablar de cifras, el escalamiento sigue yendo al 25, entre el 15 y el 30% diario en cada uno de los países donde se ha desarrollado, pero sí ha generado una reacción muy importante de organizaciones como las de ustedes sobre algunas de las prácticas que estamos viendo. Y esto, cuando uno hablaba de los futuros exponenciales, ¿no?, en ciertos ámbitos, de tecnología o de adopciones de ciertas herramientas y prácticas, esta pandemia realmente está mostrando de manera directa lo que es un futuro exponencial, que es no a 5 años o a 7, es muy inmediato, y hay que tomar también la oportunidad que tecnologías puedan brindar si uno tiene los corajes de adoptarlas y estas prácticas de manera temprana. En la siguiente, creo lo que decíamos es, el caso de Chile sigue estos patrones y ustedes lo están viviendo en el día a día en cuanto a la aparición de nuevos casos y la acumulación. El impacto es muy visible en las bolsas, en ciertas organizaciones. Yo creo que no sé si había alguien hoy representando a LATAM en esta audiencia, pero el sector de líneas aéreas, la lógica de la reducción del 50% de salarios, esto también se ha visto en España, pero sobre todo el rol de los gobiernos, ¿no? La vocación de la FED, del Banco Central Europeo, de aportar, entre comillas, sin límites para poder sostener la economía y sobre todo el sector de pequeñas y medianas empresas es muy claro. Y hoy el debate, y que lo comentaremos en un momento, tiene que ver con el rol en estas decisiones de crisis de gobiernos centrales y gobiernos regionales, el rol de las empresas, de cuánto acompañan o esperan un marco de actuación de los gobiernos o pueden tomar iniciativas. Pablo describió en un momento una iniciativa entre las 5 empresas más grandes del IBEX ayer de tomar un cierto protagonismo en medidas de contención de la crisis sanitaria. Y también en el anuncio de anoche, a medianoche, de Trump y este paquete de 2 trillones y los comentarios de la FED de decir vamos a mitigar las imposiciones de los requerimientos de capital para bancos como un motor de transmitir esto a la sociedad. Entonces, todos los actores están tomando, digamos, movimientos muy ambiciosos. Y en ese sentido, lo que decíamos es, de una manera muy simplificada, no queremos pasar por esta lámina, solo ilustrarla, de lo que estamos viendo en España es una foco, como ustedes están manifestando, en la salud y seguridad del equipo, un foco en contener a la organización y sus operaciones, y una lógica también de pensar en los estados de la continuidad operacional que se está dando. Y en ese sentido creo que estas son tenemos una lista larga, tenemos un checklist, felices de compartir, pero quizás Pablo, si quisieras compartir algunos de los ejemplos más ilustrativos de España. Sin duda, muchas gracias, Jorge. Miren, por suerte en los últimos días hay multitud de empresas en España que están llevando a cabo medidas que exceden el propio ámbito de la gestión empresarial y que tratan de generar una contribución a la sociedad. Por lo tanto, los nombres que les voy a compartir solo pueden ser injustos porque no tenemos tiempo de nombrarlas a todas, pero déjenme que les ponga algunos ejemplos que creo que son especialmente interesantes. Hablemos del sector alimenticio. En el sector alimenticio, lejos de encontrarnos con una situación de reducción de output productivo y de actividad,
lo que nos encontramos es con compañías que están aumentando su producción en 30, 40, hasta 50% diario, especialmente en todo lo que son alimentos procesados y congelados. ¿Por qué? Porque la manera en que en España podemos hacer la compra a día de hoy ha cambiado. No podemos salir todos los días a comprar producto fresco, la gente trata de acumular en el conservador comida para varios días por si las medidas de aislamiento, de confinamiento cambian. Y tenemos compañías, Campofrío, Pescanova, los grandes referentes del sector de alimentación en España, que están doblando o incluso triplicando turnos en sus factorías y por lo tanto, además aumentando sus capacidades logísticas, ¿no? Para mí eso es un muy buen ejemplo de compañías que están apoyando a la situación de excepcionalidad en España y que además, seamos claros, están aumentando sus ingresos, ¿no? Algo parecido sucede con la venta online, si bien es cierto que algunas plataformas a día de hoy se han saturado y estamos diseñando medidas para dar prioridad a los colectivos en riesgo, personas de mayor edad o personas con patologías previas, para que tengan preferencia a la hora de poder hacer la compra online. Un segundo ejemplo para mí es la industria textil. La industria textil ha cambiado, Inditex como abanderado, pero también otras compañías como Tendam, ¿no? como Mango, han cambiado algunas de sus líneas de producción para fabricar ropa y material para los sanitarios. Famosas mascarillas, la ropa de hospital, han sido capaces de poner al servicio de la sociedad algunos de sus centros productivos para acelerar la fabricación de este tipo de ropa y de complementos. Y no solo la industria textil, hay compañías como Navantia, fabricante de barcos y submarinos, que está poniendo al servicio de la administración pública su capacidad de impresión 3D para fabricar respiradores y para fabricar otro material médico que no somos capaces de lograr mediante importación en el tiempo y en la cantidad necesaria. Un tercer ejemplo son los bancos. Algunas de las medidas que ha puesto en marcha el gobierno español tienen que ser vehiculadas, de hecho muchas de ellas, a través de los bancos. Los bancos están haciendo varias cosas. Por un lado, están reforzando sus canales online para minimizar el desplazamiento de las personas para hacer gestión en sus oficinas bancarias. Las oficinas bancarias son unas de las pocas entidades que pueden estar abiertas dentro del estado de alarma. Están reforzando el canal online, están negociando retrasos en los pagos de algunos créditos, especialmente para pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos, autoempleados que están sufriendo más esta situación, y además están vehiculando los 100.000 millones de euros que el gobierno español ha puesto como liquidez adicional para las empresas. No es el gobierno quien gestiona ese dinero, sino son las entidades financieras privadas las que facilitan la gestión de esos avales o de esas líneas de crédito para que las empresas puedan continuar su actividad. Si hablamos de medidas ya no tanto de contribución a la sociedad, sino de medidas de continuidad de la actividad y de cuidado de la salud y seguridad de nuestros equipos, creo que aquí nos toca, y siento ser así de claro, pero creo que es lo honesto por nuestra parte, entonar el mea culpa. Tendríamos que haber sido más rápidos. El sector privado tendría que haber sido más rápido en el fomento del teletrabajo, en el cierre de actividades no críticas, en dotar a nuestros empleados de los medios, de hardware y software necesarios para poder teletrabajar. Miren, la semana pasada yo con algunos clientes con los que trabajo activamente se encontraban en situaciones de falta de stock de laptops o de cascos o de videocámaras para poder hacer este tipo de reuniones. Creo que el sector privado en España fue antes que el sector público, pero no suficientemente antes. El gobierno español declara el estado de alarma hace una semana y media, el sábado. Muchas empresas privadas el martes, miércoles, jueves de la semana anterior empiezan a recomendar el cierre de las oficinas físicas y el uso del teletrabajo. Yo desde aquí solo les puedo lanzar un mensaje de ánimo, pero también de coraje para que tomen las medidas necesarias lo antes posible. No hay a día de hoy una solución mejor que el confinamiento. Luego, cuanto antes pongamos a nuestros empleados en disposición de trabajar de manera eficiente desde sus casas, creo honestamente que mucho mejor. Y un último apunte en este sentido, y que les afecta directamente. Y aquí les puedo hablar de compañías como Ferrovial, como el Banco Santander, como Pescanova, como grandes empresas industriales como el Grupo Mondragón. Se pueden tomar decisiones de manera remota. Yo estoy asistiendo a Board of Directors que se realizan en modo telemático. Estoy asistiendo a toma de decisiones de inversión en modo remoto. Estoy asistiendo a ajustes presupuestarios donde las decisiones se toman en modo remoto. No pasa nada. Se puede. Es raro. Hay que tener cuidado con la confidencialidad de los documentos. Hay que establecer sistemas de voto
que sean certificables, pero se puede hacer y las compañías lo están haciendo y les tengo que reconocer que una vez que se dan esos primeros pasos, recuerdo con Ferrovial hace unos días, tomamos una primera decisión de negocio en modo telemático. Bueno, en los días siguientes el crecimiento fue exponencial en el número de decisiones que se tomaron en remoto porque vieron que era posible, que no pasaba nada. Entonces, para mí sería, si quieren, el último ejemplo. No cancelen reuniones, no cancelen la toma de decisiones. Intenten hacerlas así. Algunas saldrá mal, no pasa nada. Se vuelve a agendar y se vuelve a intentar. Pero se sorprenderán de la rapidez que tenemos los seres humanos y en particular los directivos para adaptarnos a nuevos contextos de toma de decisiones y de discusión. No sé, Jorge, si quieres añadir algo en esta página o vamos avanzando. No, avancemos y creo que después en las preguntas vendrá más oportunidad, ¿no? Muy bien. Yo les quería hacer una serie de reflexiones siguiendo la estructura que Jorge mencionaba al principio de esos 3 horizontes temporales, ¿no? Y empecemos hablando de la pre-recuperación. ¿Cómo estamos preparados? ¿Cómo nos preparamos como compañías para esa pre-recuperación que los más optimistas ven en algunos países en semanas? Hay quien dice que en China ya están allí. Honestamente no sé cuándo será, pero sé que vendrá y no vendrá tarde. Para mí hay 4 consideraciones fundamentales. La primera tiene que ver con las distintas velocidades en función del sector del que estemos hablando. Es evidente que un sector como el de las aerolíneas o el sector turístico, que en España conocemos bien, va a tardar más en recuperarse. El verano en España va a ser duro. Nosotros recibimos más de 60 millones de turistas al año y evidentemente la campaña de verano en España va a ser mala. Luego, la velocidad de recuperación del sector turístico o del sector del automóvil o del sector de la banca o del retail va a tener velocidades distintas y hay que entender que necesitamos trajes a medida para poder afrontar esta pre-recuperación. Segundo, esto también aplica a las regiones. Madrid ha sido el epicentro de la crisis del coronavirus por su densidad urbana, por el aeropuerto de Barajas como hub de comunicación. No es la misma realidad la que tenemos en Galicia, una zona más rural, con menos concentración urbana y con un tejido productivo más diseminado, que en Madrid, con cientos o miles de oficinas y de gente muy concentrada. Las estrategias de salida no serán las mismas en función de dónde esté ubicada una empresa. No será lo mismo la estrategia para un centro, un site minero, lejos de zonas urbanas, que para una empresa de servicios en Santiago de Chile. Tercero, oportunidades. Y yo aquí no puedo sino insistir en las oportunidades de M&A, que no solo porque los precios estén bajos, sino porque el mercado va a necesitar de consolidación, nos vamos a encontrar. Les cuento un ejemplo concreto. Empresa de alimentación con la que ayer estábamos discutiendo una oportunidad de M&A. Sus principales competidores están dedicados al sector HoReCa, es decir, un sector que a día de hoy está apagado. Mi cliente está dedicado al sector retail, sector que a día de hoy está creciendo mucho. Evidentemente hay una necesidad de consolidación entre empresas del mismo sector alimenticio para compensar. Es decir, la compañía que se dedica a retail no tiene capacidad productiva para atender la demanda, las compañías que se dedicaban a HoReCa no tienen clientes. ¿De acuerdo? Entonces, más allá de un M&A oportunista, vamos a tener un M&A estructural. Por lo tanto, hay que estar atentos a esas oportunidades y hay que reaccionar rápido. Y por último, la innovación. Ahí perdona, Pablo, solo un comentario en esta dimensión, cómo algunos países también van a reaccionar y tener una visión sobre estas oportunidades. En particular, correcto, y en Europa es más habitual, la lógica de limitar adquisiciones eventualmente por sectores estratégicos de compradores extranjeros. Uno, sin entrar en una ideología geopolítica, podría imaginarse con una China recuperándose mucho antes que el resto del mundo, sí, con una sed o aspiración de control de ciertas industrias y sectores, la disposición que tendrían para comprar activos muy, muy baratos. Y hoy miramos por el fenómeno que ha tenido en el precio del petróleo, el precio de las acciones de Petrobras, YPF, Repsol y compañías de petróleo, sí, generan oportunidades cuando uno piensa en el mediano y largo plazo o en una nueva normal. Entonces, los gobiernos también tendrán oportunidad de decir algo sobre cómo se favorecen, permiten o limitan esta actividad de M&A que va a venir, ¿no? Correcto. No, de hecho, en España se aprobó hace una semana una norma por la cual ninguna compañía o fondo externo a la Unión Europea puede adquirir más de un 10% de una empresa cotizada, una empresa pública. Y justo es como explica Jorge lo que se está haciendo, y no entro a valorar si es correcto o incorrecto, que los pros y cons creo que todos los conocemos. Las limitaciones a los flujos de capital pues tienen también sus lados negativos, pero la decisión que se tomó en España es que no se iba a permitir que las empresas estratégicas
fueran adquiridas por fondos principalmente asiáticos en este contexto. Sí, efectivamente. Entonces, ligando con el último punto, el de la innovación, para mí hay un aprendizaje. Ayer lo comentaba con otro cliente del sector financiero. Todo aquello que teníamos previsto hacer, disculpen, todo aquello que teníamos previsto hacer en los próximos 3, 4, 5 años, en muchos casos se va a hacer en los próximos 3, 4, 5 meses. Pero porque la necesidad de innovar, especialmente en canales remotos, en canales digitales, ahora ya no es una necesidad, es un imperativo. Y al mismo tiempo es una oportunidad, porque no esperamos que los hábitos de consumo vuelvan a ser exactamente los que fueron. Luego, creo que esta situación lo que va a generar es una aceleración en determinadas oportunidades de innovación que generará ganadores y perdedores. Aquellas compañías que sean capaces de disponibilizar fondos y recursos para acelerar esta innovación probablemente capturen una mayor cuota de mercado que la que en condiciones normales no han capturado, porque aquellas que no sean capaces de innovar a ese ritmo simplemente se van a quedar fuera de juego. Y hay un comentario, Pablo, que es algo también la aceleración de un fenómeno que estamos viendo en los últimos años, en particular aquellos que han entrado en los procesos de transformación digital, el reconocer de muchas corporaciones o organizaciones grandes que mucha de la innovación disruptiva no podían hacerla sola, que el concepto de poder hacerlo uno solo en un mundo tan cambiante y donde muchas de las disrupciones venían de fintech o startups, ha creado esta visión del ecosistema. La aceleración de la disposición o adopción de soluciones en un ecosistema más ampliado, donde uno puede ser una parte o el orquestador con suerte, también se va a profundizar. Y creemos que estos son parte de esas oportunidades que hay que capturar. Y esto es muy, muy presente en Latinoamérica. Y yo creo que esto encaja, Jorge, y salto a la siguiente página, con algo que honestamente nadie sabemos con seguridad, pero con el hecho de que la forma en que esa recuperación se va a plasmar en el gráfico que tiene en la pantalla ahora mismo, estamos hablando de nivel de Producto Interior Bruto, ¿no? pero podemos usar otra serie de métricas, va a tener mucho impacto sobre la manera en que las empresas van a reaccionar, sobre todo en el medio plazo, al impacto del COVID. A día de hoy, casi todos los analistas y BCG también coinciden en que hay 3 escenarios de recuperación. La famosa recuperación en V, que lo que estaría diciendo es que lo que perdamos durante estos meses de alguna manera se recuperará en forma de rebote. Ayer y hoy los mercados financieros parece que quieren comportarse con esa forma de V. Veremos cómo evoluciona en los próximos días. El escenario de U, que por lo menos quien les habla y para el mercado que conozco bien, que es el español, pensamos que a día de hoy es el escenario más probable, es decir, volveremos a una senda de crecimiento en unos trimestres, pero probablemente ese gap en el que habremos incurrido durante estos meses no se acabará de compensar, es decir, habrá un daño que se quedará permanente. Y por último, un escenario en L que presupondría una ralentización del crecimiento futuro de la economía y, por lo tanto, un impacto en 2 fases. El primer impacto por el shock y un segundo impacto por un menor crecimiento a medio y largo plazo, que a día de hoy, al menos en España y al menos de forma consolidada, no vemos. Es cierto que algunos sectores, y vuelvo al ejemplo del sector turístico, podríamos verlo en un escenario más de L en función de cuál sea la confianza del consumidor, sobre todo el consumidor internacional, en destino España como lugar de vacaciones o de descanso. En cualquier caso, no sabemos si esta crisis será diferente. Si miramos escenarios similares como el SARS o como la gripe asiática, deberíamos pensar que estamos en un escenario de V. Como les decía, a día de hoy, lamentablemente, en España al menos pensamos que esto se va a parecer más a un escenario de U. Me van a permitir que salte la página 8 y vaya directamente a la 9 para no consumir más tiempo. Y Jorge, si te parece bien, te devuelvo la palabra. Muy rápido, quizás para ir cerrando y dejar tiempo para preguntas. Queremos provocar empezar a pensar en esa nueva normal. Nuestro CEO le publicaron un artículo en Fortune el jueves pasado, pero las ideas tienen que ver con cómo empezar a pensar dónde los cambios en nuestros modelos o paradigmas se van a manifestar en esta nueva normal. Y tiene que ver con el cambios de ciertos modelos operativos, cuánto hacemos nosotros o hacemos con otros como parte de un ecosistema ampliado, los modelos de innovación que anticipaba Pablo, el cambio, todo el concepto del social distance, ¿no? Y el distanciamiento social,
a la vez genera la necesidad de crear nuevos mecanismos de afiliación y a veces le llamamos del social intimacy, a pesar del social distance, en nuestras propias organizaciones, en la relación con nuestros clientes y nuestros proveedores. Entonces hay una nueva sociología que puede emerger segura y más efectiva en este modelo. También la manera de colaborar con los gobiernos reguladores y de manera ampliada con otros stakeholders. A mí me llamó la atención de la encuesta respecto al foco que habíamos tenido, y digamos, lo entiendo, el foco de los temas comunicacionales en lo que ustedes observaban en vuestras organizaciones. En general, aquel mantra de decir comunica, 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 y aún te habrás quedado corto, también se aplica a esta situación. Entonces, también cómo dedicar energía, tiempo y smartness a los procesos de comunicación, tanto con clientes, con proveedores y con colaboradores. Hay más detrás de esto, pero queríamos cerrar con la invitación a empezar a identificar aquellos elementos de nuevos paradigmas que van a emerger. Algunos agradecen, a pesar del dramatismo de esta situación, esta velocidad de adopción. Los chats donde estoy, en el caso de Chile, en la adopción de los modos de educación online, que hubieran tardado años en manifestarse, también se aplican a las organizaciones. Una propensión a mucho entrenamiento real o físico y no las efectividades que tienen los modelos de educación, entrenamiento, training and development online. Así que esto era lo que teníamos para hoy. Hay también un capítulo que hemos notado en muchos chats de interés en las lógicas y prácticas de teletrabajo y de gestión de personal. Felices de hablar un poquito de esto, y hay una sola lámina, si no Alfredo nos va a cortar, pero solo para dejar enunciado el tema y que si hubiera más interés, quizás como parte de las preguntas pudiera ser parte de esto. Pero quizás, Pablo, si quieres dar los titulares de esta y con eso cerramos. Sí, vamos a ver, uno de los ángulos con los que más estamos colaborando con las empresas en España es cómo afrontar la respuesta al COVID desde una perspectiva de personas. Y creo que la página es autoexplicativa, pero hay tres grandes ejes: el de salud, el de gestión de la plantilla y el de reforzamiento de la cultura, y con un eje transversal que tiene que ver con acelerar la digitalización. Bueno, la encuesta que ha hecho Alfredo al principio salía como primera preocupación la gestión de las personas, la gestión de la seguridad. Yo simplemente les animo, y como decía Jorge, compartiremos materiales para que puedan leer, y encantados de volver a hablar si es necesario, que piensen no solamente en ese primer paso de la salud, que por supuesto es fundamental, sino también en cómo introducir esas nuevas formas de trabajo, dotar a los equipos de mayor autonomía, asegurar que desde un punto de vista cultural esto nos ayuda a reforzar el ADN de nuestras firmas y no a generar sensación de abandono de nuestros empleados o de falta de claridad. Son elementos que en momentos como el que estamos viviendo, creo que no somos conscientes del valor que tienen. Ayer hablaba con una persona que conoce Jorge muy bien, Beatriz Ramos, que es la responsable de todas las Executive Assistants de Boston Consulting en España. Ella tomó la iniciativa de manera personal de todos los días hacer una ronda de llamadas y crear un grupo, además de WhatsApp, entre todos los Executive Assistants de Boston Consulting. Bueno, gracias a eso nos hemos encontrado con una persona que necesitaba asistencia domiciliaria, otra persona que había sufrido una crisis de ansiedad y que ha sido la propia firma, y hablo de mi casa en este caso y probablemente es incorrecto, la que ha detectado esa necesidad. No somos conscientes de los escenarios de soledad asociados a un confinamiento hasta que no llamamos a nuestra gente a preguntarles cómo están. No cuesta nada y puede ayudar mucho. Muy bien. Pablo, Jorge, muchas gracias. Deja de compartir, por favor, la pantalla y así